Hola a todos. En esta ocasión vamos a comenzar con el estudio de la región del cuello, o como también se la denomina, región de tránsito cervical. En este capítulo de nuestra materia estudiamos la región cervical de manera similar a como vamos a estudiar después, más adelante, otras cavidades del cuerpo. Pero esta no es una cavidad. Por eso no se denomina cavidad, se denomina espacio visceral del cuello. Primero de todo vamos a describir las regiones superficiales del cuello y luego vamos a describir los elementos que conforman el espacio visceral del cuello, pero como si fuera una cavidad, es decir, que tenga un techo, un piso, paredes laterales. Finalmente describiremos las estructuras contenidas en este espacio. Por ejemplo, vamos a hablar de la glándula tiroides, la tráquea, el esófago, vamos a hablar de su ubicación, las relaciones, como siempre hacemos en anatomía. Algunas de estas estructuras también se encuentran fuera del cuello, por ejemplo la tráquea que llega a la cavidad torácica, el esófago que llega a la cavidad torácica abdominal. Bueno, en estos casos lo que vamos a hacer es describir a la estructura en toda su extensión, aunque haya partes que salgan del cuello. Entonces debemos aclarar que este material no agota la temática. En algunos puntos se van a indicar medidas o características en una determinada especie, por ejemplo el caballo, pero después queda para cada uno completarlas para otras especies. El cuello es la región corporal que conecta la cabeza con el tronco, o con el tórax específicamente. En todas las especies tiene una forma más o menos cónica, con el vértice orientado cráneo dorsalmente, como se puede ver acá, y la base de este cono hacia ventrocaudal. Este cono está algo comprimido lateralmente. Vamos a ver la topografía externa del cuello, es decir, las regiones en las que se lo puede dividir. Igual a como sucede con otras especies del cuerpo, cuando observamos el cuello de un animal vivo, lo dividimos en regiones. Conocer estas regiones ayuda al veterinario a identificar áreas en las que debe realizar cierta práctica médica, por ejemplo extraer sangre, aplicar inyecciones intramusculares o realizar intervenciones quirúrgicas sin afectar órganos sensibles. También ayudan a determinar el área de proyección de determinada estructura para examinarla. De esta manera, y según la nómina anatómica, podemos encontrar que el cuello presenta un borde dorsal, una región dorsal del cuello, una región lateral del cuello, una región denominada brachiocefálica, que coincide justamente con el músculo que hay debajo, que es el músculo brachiocefálico. Va a presentar un surco yugular que se extiende longitudinalmente desde la cabeza hasta la base del cuello. Va a presentar un área denominada región esternocefálica y luego va a presentar lo que se conoce como una región ventral del cuello, que es esta parte de acá que se encuentra cráneo medialmente a la región esternocefálica. La región ventral del cuello, prácticamente que es esta roja, es posible palpar a la tráquea con más facilidad que en el resto del cuello. Esta región se puede dividir en dos pequeñas partes, una región laríngea, que es un poco más craneal, y la región traqueal, que es un poco más hacia caudal. Entonces vamos a ver cómo es el espacio visceral del cuello. En primera instancia, lo que vamos a observar es este corte transversal del cuello de un equino. En este esquema lo que vemos es una parte más dorsal, conformada por las vértebras y los músculos que hay dorsal a ella. Esta parte no es de nuestro interés en este momento, ya fue estudiada en Anatomía 1. Lo que vamos a describir ahora es el espacio que se encuentra ventral. Como explicamos al principio, para describir este espacio vamos a imaginarnos que se trata de una especie de cavidad, donde va a tener un techo, paredes laterales y un piso. Pero antes de dedicarnos a esto, lo que vamos a hacer es describir las fascias del cuello.
La primera que vamos a ver es la fascia cervical superficial, que corresponde a lo que está marcado con rojo. Esta fascia contiene al músculo cutáneo del cuello. Además, está íntimamente adherida al tejido subcutáneo y a la piel. Hacia dorsal, esta fascia se fusiona con el ligamento nucal. Hacia ventral, la fascia forma un septum, un tabique, que profundiza para dividir los músculos externoioideo y esternotiroideo derechos e izquierdos. En una segunda instancia lo que vamos a hacer es describir la fascia cervical profunda. En este caso es lo que está marcado con verde. La fascia cervical profunda recubre internamente este espacio visceral del cuello, rodeando las estructuras que están contenidas en él. La fascia se divide en dos láminas que envuelven un grupo de estructuras que en conjunto se denominan paquete vasculonervioso del cuello. Este paquete vasculonervioso del cuello va a estar formado por la arteria carótida común, la vena yugular interna, el tronco vago simpático, el nervio laringeo recurrente. A esta parte de la fascia cervical profunda la denominamos la vaina carotidia, es decir, la vaina carotidia es una derivación de la fascia cervical profunda que envuelve el paquete vasculonervioso del cuello. El techo va a estar formado básicamente por dos músculos. El músculo largo del cuello, que es un músculo que corre por ventral de las vértebras de los cuerpos vertebrales, se dispone longitudinalmente desde el atlas cranealmente hasta la vértebra torácica quinta o sexta. Un poco más lateralmente vamos a encontrar al músculo largo de la cabeza. Las paredes laterales, el espacio visceral del cuello, va a estar formado desde el exterior hacia el interior. Nos vamos a encontrar con la piel, el tejido subcutáneo, la fascia cervical superficial, el músculo brachiocefálico, el músculo omoioideo, la fascia cervical profunda, y ya entramos entonces en el espacio visceral. Este espacio va a estar conteniendo las distintas estructuras, la tráquea, el esófago, las cuales van a estar unidas entre sí por tejido conectivo laxo. El piso va a estar formado también de afuera hacia adentro por la piel, la fascia cervical superficial, el músculo esternocefálico, que recuerden que en el caballo el músculo esternocefálico se denomina esternomandibular, y también los músculos esternotiroideos. Este nombre se usa para el caballo porque prácticamente están fusionados. En otras especies estos músculos están separados y se denominan músculo esternoioideo y esternotiroideo. Bien, entonces una vez que pudimos determinar cuáles son las estructuras que forman las paredes del espacio visceral del cuello, vamos a pasar a describir cada una de las vísceras contenidas en él. Lo que podemos encontrar es que hay vísceras, por ejemplo, respiratorias, por ejemplo, la tráquea, hay órganos que son digestivos, como el esófago, estructuras vasculares sanguíneas, como las venas yugular interna y externa, la arteria carótida común y sus ramas, hay estructuras linfáticas, tanto linfocentros como los troncos traqueales, estructuras nerviosas. Estas las vimos cuando vimos sistema nervioso autónomo, tronco simpático cervical, nervio vago, el nervio laríngeo recurrente. Y hay otras vísceras que en este caso son glándulas, la glándula tiroides y el timo. Ahora vamos a describir la tráquea. La tráquea no solamente está incluida dentro del cuello, pero recuerden que también
dijimos que íbamos a describirla en su totalidad, incluso las partes de la tráquea que no están dentro del cuello. La tráquea es una estructura que presenta una porción cervical y una porción torácica. La tráquea es una estructura respiratoria. Aquí la vemos discurriendo por el cuello desde la cabeza hasta la base del tórax. La tráquea tiene una forma tubular, es membranosa, cartilaginosa. Si bien tiene paredes delgadas, se mantiene rígida, aunque el animal no esté respirando, no se colapsa. Bueno, y es una estructura formada por una serie de anillos que conecta la laringe craneal con los pulmones en la parte más caudal, donde termina, donde se bifurca. La función de la tráquea es la de transportar el aire desde la laringe hasta los pulmones. La tráquea está formada por una serie de anillos cartilaginosos, que ahora vamos a ver cómo se describe. En esta imagen lo que podemos ver es un corte transversal de la tráquea, específicamente de un caballo. Vamos a describir la tráquea en el caballo, a partir de este corte transversal. Desde el interior hacia el exterior, la tráquea está conformada por distintas túnicas o capas. La más profunda, la más interior, es la mucosa de la tráquea. La mucosa de la tráquea básicamente está conformada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. Más internamente, en lo que encontramos es la submucosa. Más profundamente vamos a encontrar el cartílago traqueal. Esos cartílagos no forman anillos cerrados, sino que hay algún punto, siempre en dorsal, donde esos anillos están abiertos. Acá en el caso del caballo, los extremos de ese anillo, en esa abertura, si bien los extremos están muy cerca uno de otro, no se solapan. Los cartílagos en el caballo suman unos 48 a 60. Más profundamente encontramos al músculo traqueal. El músculo traqueal no circunvala completamente la tráquea, sino que se encuentra fundamentalmente en su porción dorsal. En este caso, que es el caso del caballo, lo que vamos a ver es que el músculo se encuentra internamente a los cartílagos. Más externamente todavía tenemos a la túnica adventicia. La tráquea se fija a las estructuras vecinas a través de esta túnica adventicia y el tejido conectivo laxo. Vamos a ver en estos esquemas que corresponden a cortes transversales de la tráquea del bovino y también del ovino. Las túnicas en todas las especies son similares, es decir, mucosa, submucosa, cartílago, adventicia, músculo. Sin embargo, se puede ver que en el caso de los anillos traqueales en el bovino, los extremos libres, los extremos que no se unen, sino que están en contacto o cercanos, en este caso no solamente están cercanos, sino que se solapan prácticamente uno con otro, produciendo una sobrelevación hacia dorsal. Si uno considera que cada uno de estos cartílagos se continúa con otro, esta sobreelevación que vemos acá en un corte transversal forma una cresta, que se denomina la cresta traqueal del bovino. El músculo traqueal, en este caso, también ustedes observen que está internamente al cartílago. Por otro lado, tenemos que en el ovino, si bien se forma una pequeña cresta traqueal, no es tan evidente y no tiene la misma amplitud que en el bovino. En el cerdo, el músculo traqueal también está internamente al cartílago y hay un leve solapamiento de los extremos del cartílago traqueal. El caso de los carnívoros, tanto en el gato, que sería este caso, como en el perro, los cartílagos traqueales también están abiertos, pero sus extremos están bastante separados, especialmente en el perro. Esto hace que cuando uno hace una palpación de la tráquea en el examen clínico,
la parte más dorsal de la tráquea se palpa blandita, se deprime porque justamente no tiene cartílago. En esta especie la tráquea cervical es muy móvil. Y la otra cosa que es importante es que el músculo traqueal se dispone por fuera de los anillos traqueales, del cartílago. La tráquea se ubica en el cuello, en una posición más o menos medial. En el caballo mide unos 80 centímetros de largo. Se relaciona con el esófago dorsalmente en su posición más craneal. Luego, a las 2/4 medios del cuello, tiende el esófago a dirigirse hacia la izquierda de la tráquea y vuelve a ubicarse dorsal a la tráquea cerca del opérculo torácico o a veces incluso dentro del tórax. Dentro del tórax la tráquea se ubica en el mediastino. Caudalmente en el caballo llega aproximadamente al quinto o sexto espacio intercostal. Ahí se produce lo que se llama la bifurcación de la tráquea. La tráquea emite un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Cada uno de estos bronquios ingresa al pulmón correspondiente. En el caso de los bovinos y los cerdos, lo que se puede observar es que antes de su bifurcación, la tráquea emite un bronquio, denominado bronquio traqueal. En alguna bibliografía mal llamado bronquio accesorio, da lugar a confusión ese nombre. Nosotros preferimos llamarlo bronquio traqueal. Este bronquio traqueal ventila el lóbulo apical del pulmón derecho. En esta imagen, lo que se observa es el interior de la tráquea justo en el punto antes de su bifurcación. Y bueno, lo que se ve es que se forma lo que se llama la carina traqueal. Va a ver una imagen que corresponde a la disección de la cavidad torácica en un gato. Aquí lo que podemos observar es la tráquea y la bifurcación con los bronquios principales. Las relaciones de la tráquea, por ejemplo, con la arteria aorta, que es esta, con el esófago, que es el esófago, la aorta, el tronco pulmonar, con la bifurcación, las ramas del tronco pulmonar que dan origen a las arterias pulmonares. Ahora vamos a ver el esófago. El esófago es un órgano tubular, músculo membranoso, que comunica la faringe con el estómago. Tiene la función de trasladar el bolo alimenticio desde un extremo hasta el otro. Mide 1,20 m a 1,5 m en el caballo y se lo puede dividir en 3 porciones. La porción cervical, una porción torácica y la pequeña porción abdominal. Respecto de la porción cervical, ya de alguna manera hablamos y lo describimos junto con la tráquea. A nivel torácico, el esófago se ubica dentro del mediastino. Pasa dorsal a la bifurcación de la tráquea. Pasa a la derecha del tronco pulmonar y también a la derecha del callado de la aorta. Recuerden que a nivel torácico el esófago está acompañado hacia cada uno de sus lados por el nervio vago, que se divide en una rama dorsal y ventral y forma los troncos esofágicos dorsal y ventral, que acompañan al esófago hasta que pasa por el hiato esofágico, junto con la arteria esofágica caudal, que es una rama de la arteria gástrica izquierda. Luego de que atraviesan el hiato esofágico, el esófago ingresa rápidamente en el cardias del estómago. Esta porción abdominal es muy pequeña, muy cortita. Vamos a ver entonces ahora la estructura de la pared esofágica. Desde adentro hacia afuera lo que vamos a encontrar es una mucosa esofágica que está formada por un tejido epitelial plano estratificado, de ahí que normalmente la mucosa del esófago se ve de color blanca. Inmediatamente debajo vamos a encontrar
la submucosa es donde se ubican las glándulas esofágicas. En los equinos, los rumiantes y los felinos solo se encuentran en la parte más craneal. Luego viene la túnica muscular. Esta túnica presenta fibras profundas y otras que son superficiales. Estas fibras musculares estriadas se ubican a lo largo de todo el esófago, excepto en el equino, en los cerdos y en los felinos, que presentan una parte de musculatura lisa hacia caudal de la base del corazón, hasta su desembocadura en el cardias. El esófago externamente está rodeado por una adventicia en la parte del cuello y también presenta en algunas partes una túnica serosa, especialmente en la cavidad abdominal. La porción abdominal del esófago es muy cortita. Vamos a ver ahora cómo es la conformación de la vena yugular externa, del surco yugular y de la fosa yugular. Este es un vaso muy accesible para todo tipo de maniobras. Aquí vemos cómo las venas están inmediatamente por debajo de la piel, del subcutáneo y de la fascia cervical externa. En este caso vemos el surco yugular y la vena yugular externa en su interior. La vena yugular externa se forma por la confluencia de dos grandes vasos, la vena maxilar y el tronco linguofacial, unos centímetros caudal al ángulo de la mandíbula y el músculo macetero. A lo largo del cuello, este gran tronco venoso recoge sangre de la cabeza y de gran parte del cuello y se aloja en el surco yugular. En el caballo, el surco yugular está formado por el músculo brachiocefálico dorsalmente, por el músculo esternocefálico ventralmente y el fondo está formado por el músculo omoioideo. En este corte transversal también vemos lo mismo, el músculo brachiocefálico, el músculo esternocefálico y el músculo omoioideo. En el cerdo, en el perro y en el gato no se forma el surco yugular. La vena discurre directamente por la superficie externa del músculo esternocefálico, como se puede apreciar en estos dibujos. Esta imagen muestra una disección de la cabeza de un gato. Aquí lo que vemos es precisamente la vena maxilar y el tronco linguofacial como se fusionan para dar origen a la vena yugular externa. En esta imagen lo que podemos ver es la vena yugular en el perro y la fosa yugular. Esta es una hendidura profunda bordeada por el músculo brachiocefálico dorsalmente, el músculo esternocefálico ventralmente y los músculos pectorales superficiales ventralmente. En este punto, la vena yugular se deja de ser superficial y profundiza, ingresando ya prácticamente dentro del tórax. Veamos ahora lo que se conoce como paquete vasculonervioso del cuello. Este paquete está compuesto por una serie de estructuras. Recuerden que ya lo vimos al inicio de esta charla. Está formado por la arteria carótida común, el tronco simpático cervical, el nervio vago, que en conjunto forman el tronco vagosimpático. Ya lo vimos también, recuerden, cuando vimos sistema nervioso autónomo. También está el nervio laríngeo recurrente y la vena yugular interna. En esta fotografía de una disección de un gato se puede ver cómo la pinza del operador tracciona una lámina de tejido conectivo, que es lo que normalmente denominamos vaina carotidia, que envuelve a todo este paquete vasculonervioso del cuello. Ahora tenemos una disección en la que se observa el cuello del gato con el paquete vasculonervioso ya expuesto. Vemos la arteria carótida común, hay ramas musculares que irrigan a los músculos dorsales del cuello,
la arteria maxilar. Vemos la arteria laringea craneal. Dorsal a la arteria carótida común vemos el tronco vagosimpático. Ahora vamos a describir la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina que secreta hormonas tiroideas y calcitonina a la sangre. Primero la vamos a describir en el equino. Para eso vamos a observar esta fotografía de la disección de la cabeza y cuello del caballo. Aquí vemos la laringe con el cartílago tiroides cortado. Más caudalmente encontramos el cartílago cricoides, aquí. Y más caudalmente vemos la tráquea y la glándula tiroides. En el caballo esta glándula está formada por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, unidos ventralmente por un istmo de tejido conectivo fibroso afuncional. Los lóbulos de la glándula tiroides miden unos 5 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho. Los lóbulos de la tiroides están irrigados por la arteria tiroidea craneal, que es rama de la arteria carótida común. Existe una arteria tiroidea caudal, pero en general es de muy pequeño calibre. Pasaremos ahora a ver la glándula tiroides en el bovino. La glándula tiroides en el bovino, que está en esta posición, está constituida por dos lóbulos laterales y un istmo que es funcional, es parenquimatoso. También va por debajo, por ventral de la tráquea. Al igual que en el caballo, esta glándula se ubica en los primeros cartílagos traqueales. Ahora la glándula tiroides en el cerdo está sobre la línea media ventral a la tráquea, formando una gran masa, y se ubica inmediatamente craneal a la entrada del tórax. Fíjense que está bien caudal en la base del cuello. En esta especie los lóbulos de la glándula se fusionan en la parte ventral del cuello, formando una masa. En ciertas ocasiones se encuentra presente una pequeña protuberancia de tejido glandular en el borde craneal, llamado lóbulo piramidal, lo que le da a esta glándula un aspecto triangular. Vamos a ver ahora la glándula tiroides en el perro. En esta especie, la glándula tiroides, que es esto que está aquí, está constituida por dos lóbulos separados, aunque en ciertas ocasiones pueden presentar un istmo, que siempre es afuncional. Los tamaños son variables, pueden medir de 1 a medio centímetro según el tamaño del perro. La glándula tiroides se encuentra sobre los primeros cartílagos traqueales y, como se puede ver, está irrigada por la arteria tiroidea craneal, que es rama directa de la arteria carótida común. Veamos entonces en el gato. En el gato, la glándula tiroides se encuentra en esta posición. En esta fotografía se puede ver el lóbulo entonces lateral de la tiroides de un gato. En esta especie se encuentra a la altura del quinto anillo traqueal. Además vemos otras estructuras cervicales, como la arteria carótida común. Aquí arriba vemos el tronco vagosimpático, el ganglio cervical craneal, que recuerden que es un ganglio simpático, a partir del cual salen todas las fibras postganglionares para inervar las estructuras simpáticas de la cabeza. Y también podemos ver el nervio hipogloso que cruza lateralmente al tronco simpático cervical y también a la arteria carótida común. En esta fotografía tengan cuidado que la cabeza del gato está en esta posición. Vemos cómo, a través de la sujeción con una pincita,
se levanta la glándula tiroides y el ganglio cervical profundo. Están incluidos en la fascia cervical profunda. Bien, y finalmente vamos a describir las estructuras linfáticas. En principio vamos a describir el timo. Esta es una glándula que está muy desarrollada durante la última fase de la vida prenatal y durante los primeros meses de la vida postnatal. Luego de este periodo, el órgano sufre una notable involución, se infiltra de grasa y sufre una degeneración amieloide. Según la especie, se pueden encontrar tejido tímico en el tórax o en el cuello. De ahí que normalmente hablamos de una porción cervical y una porción torácica del timo. Vamos a describir ahora el timo del equino. En el potro, el timo asienta en el espacio mediastínico precardial, ventral a la tráquea y a los grandes vasos. En esta fotografía, el timo se encuentra en esta posición, caudalmente a la primera costilla. Caudalmente se extiende hasta el pericardio. Los equinos solo presentan una porción torácica, no presentan la porción cervical. Veamos ahora cómo es el timo en el bovino. En esta especie, especialmente en animales juveniles, sí podemos encontrar una verdadera porción cervical y una porción torácica, unidas por un istmo. La primera, la cervical, son dos lóbulos que se ubican en la base del cuello, craneal a la entrada del tórax, y ventrolateral a la tráquea, y profundamente a los músculos esternocefálico, esternotiroideo y a la vena yugular externa. La porción cervical es más grande. La involución del timo comienza en la región cervical y usualmente termina de involucionar a los 6 meses de edad. La porción torácica se encuentra separada de la anterior por medio de un istmo, y aunque aparenta estar formada por una gran masa única, en realidad también presenta dos lóbulos. Ocupa el mediastino craneal y se extiende desde el opérculo torácico hasta el pericardio. En esta fotografía se observa una disección de la pared ventral izquierda del cuello de un bovino. En ella se ve al timo dividido en una porción craneal y una porción más caudal. También se observa la relación con otras estructuras cervicales, como el esófago, la arteria carótida común y la vena yugular externa. Veremos ahora entonces el timo cómo se presenta en el cerdo. En los animales recién nacidos y durante el primer año de vida, el timo se extiende por el cuello hasta el tórax. Los lóbulos cervicales recorren el cuello desde los músculos digástricos a lo largo de las arterias carótidas comunes hasta la entrada del tórax. En el interior de esta cavidad, los lóbulos ocupan casi todo el mediastino craneal ventral. Estos lóbulos se encuentran íntimamente unidos, formando prácticamente una masa única. En el perro, el timo es un órgano gris amarillento. Se localiza, como ustedes ven, craneal al pericardio, ventral del gran tronco brachiocefálico. Para terminar, veremos cómo se organiza el drenaje linfático del cuello. Existe un sistema de drenaje superficial representado por el linfocentro cervical superficial, que está compuesto por un acúmulo de linfonódulos ubicados cranealmente a la escápula. Estos linfonódulos se conocen también como preescapulares. Drenan estructuras superficiales de la parte caudal de la cabeza, el cuello, los hombros y los miembros torácicos, como la piel y el tejido subcutáneo. El sistema de drenaje profundo comprende el grupo de linfonódulos cervicales profundos craneales. Están localizados craneal, dorsal y ventral a la glándula tiroides y sobre la tráquea. Los linfonódulos cervicales profundos medios
Están localizados a lo largo de la porción media de la tráquea, normalmente ventral a la arteria carótida común. Los linfonódulos cervicales profundos caudales se localizan ligeramente craneal a la primera costilla, a lo largo de la superficie ventrolateral de la tráquea. Los conductos traqueales son dos grandes vasos linfáticos situados a lo largo de la cara cráneo-lateral izquierda de la tráquea y van recogiendo la linfa de los linfonódulos profundos del cuello y terminan en los linfonódulos cervicales profundos caudales. Bien, aquí hemos terminado entonces con esta charla. Les recuerdo que este material audiovisual está destinado a ordenar y servir como una guía para el estudio de esta parte del cuerpo de los animales domésticos. La descripción de cada una de las estructuras mencionadas debe ser ampliada y completada con la bibliografía recomendada, especialmente en lo referente a la anatomía comparada. Asimismo, consideramos que esta producción debe ser de gran utilidad para preparar los exámenes de nuestra asignatura, tanto los parciales como los finales.